Bueno, como lo prometido es deuda, alguna vez hablamos con el señor intendente Carlos Bertarrey, Carlito para nosotros, ¿no?, de visitarlo en su despacho, y lo estamos haciendo. Todavía es temprano en la mañana de hoy, y vinimos a ver que nos cuente un poco cómo fueron estos 100 y pico de días, de los cuales tenemos, por supuesto, información fragmentada, pero bueno, la palabra de él es la que nos va a clarificar. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, los 100 días se pueden dividir en tramos, y se puede pensar en un concepto general de esos 100 días. Dividir en tramos digo porque las primeras etapas fueron realmente muy, muy difíciles, casos críticos en cuanto a la situación encontrada en la municipalidad, pero también en cuanto a la celeridad con la que teníamos que resolver determinados problemas. Si yo me animo a hacer un desafío, si vos haces una encuesta entre todos los funcionarios, incluyéndome a mí, no estamos conformes porque no tenemos cumplimentadas las metas y los objetivos que pensábamos nosotros, pero estamos sí conformes y satisfechos con el esfuerzo, con las horas de trabajo, con las distintas estrategias que se han trazado para las distintas cuestiones, que para mí abren un futuro promisorio en la segunda mitad del año. Como que esto fue un poco el caldo de cultivo, todo este pasaje por situaciones difíciles, constituye un caldo de cultivo para decir, bueno, en la segunda mitad del año va a haber un movimiento mucho más notorio, y lo va a percibir la gente. Por lo tanto, cuando yo tuve que hacer el diagnóstico parecía que era hiperpesimista, pero en realidad era realista. Y cuando tengo que hacer un pronóstico, alguno puede pensar que es un optimismo ciego. No, también es realista, soy una persona realista. Así que yo pienso que la segunda parte se abre con muchísimas más esperanzas. En esta primera etapa fue de saneamiento y de ordenamiento de cosas tan básicas que a veces te sorprenderías, de empezar a blanquear la deuda no registrada que tenía el municipio, por ejemplo, que aún hoy te siguen llegando facturas o deudas no registradas del quirófano que se había planteado como algo terminado, caja cerrada, y aún hoy seguimos absorbiendo costos y cuentas que no estaban registradas, y que bueno, primero hay que corroborar que realmente se hizo el trabajo. En algunos casos requiere la autorización del Consejo Deliberante para que también dé el aval de que eso debe pagarse. Así que fue trabajar mucho en lo básico, con bastantes sinsabores, si querés, con mucha exigencia de la comunidad, de todos, pero a la vez con cosas muy positivas. La certeza de que casi la totalidad del gabinete está a la altura de las circunstancias. Es un muy buen grupo de trabajo y que estamos intentando transformarlo en un muy buen equipo de trabajo, que es otra cosa. Y que bueno, que aprobado la ordenanza fiscal impositiva por unanimidad y el presupuesto por una mayoría muy notoria, solo un concejal se manifestó en disconformidad, se abre un muy buen futuro para esta segunda parte del año. Vos hablabas de alguna impaciencia de la sociedad. Vos sabés que hay un porcentaje de gente muy, muy pequeño, tal vez, que está más politizado, que entiende un poco más la cuestión económica, lo que puede significar para una administración municipal una deuda significativa, estas apariciones atemporales de registros que no estaban contablemente realizados y demás. Pero hay un porcentaje alto de la población que no entiende demasiado bien estas cosas, y a medida que va pasando el tiempo ya el tema de herencia recibida y demás ya va perdiendo efecto. En este marco te voy a hacer algunas consideraciones un poco
no sé si me puedo permitir el lujo de ser el vocero de la calle, pero al menos uno es receptáculo a veces de muchas cuestiones, ¿no? Una de las sensaciones era que respecto al funcionamiento de los servicios municipales había como una inacción, como una cuestión que no se resolvía, el tema de la basura, el tema de la basura como un elemento fundamental, pega muy fuerte, altas temperaturas, en fin, todo una problemática que sabes muy bien que a la calle la predispuso mal. Por otro lado, versiones, vos me dirás si son ciertas o no, que de pronto algunos empleados no responden a las órdenes emitidas o tienen algún grado de resistencia. Me estoy refiriendo puntualmente a cuestiones sindicales y demás. Me gustaría que me amplíes los dos conceptos. Yo creo que el tema de la higiene urbana fue uno de los grandes problemas que tuvimos en esta primera etapa, donde se juntaron dos cosas. Un choque, si querés, sindical o de reclamo sindical, que no fue de un solo sector. La verdad es más, te lo digo de otra manera, si no hubieran existido los gremios, igual el reclamo de muchos de los empleados iba a estar, porque hacía tiempo que no se daba un aumento de sueldo, porque la inflación le comió los bolsillos. Por lo tanto, esa parte fue un problema. Y aparte del recurso humano que manifestaba su disconformidad y con las condiciones de trabajo, nosotros tuvimos en enero, a los 20 días de enero, que proveer indumentaria, con todo el gasto que eso significa, etcétera, pero lo tuvimos que asumir ahí nomás, porque por otra parte, vuelvo a lo mismo, aunque los sindicatos no hubieran existido, era un compromiso nuestro. Pero ¿no parecía un poco excesivo el haber trabajado sin esa indumentaria provista por el municipio y de pronto cuando ustedes ingresan, ese pasa a ser un motivo de huelga, por ejemplo? Yo se lo dije, lo hablamos en 2 ocasiones con los gremios y les dije que a mí me parecía injusto que a los 20 días sin tener un presupuesto aprobado haya una exigencia de indumentaria. De cualquier manera, la respuesta a todo eso yo creo que fue la contrapartida a lo que esperaban ellos. En vez de romper lanzas, se hizo una mesa de diálogo que trabajó en uno de los primeros acuerdos, me parece, que hubo en la provincia de Buenos Aires de incremento salarial. No solo se dio la ropa, se está dando la ropa a las distintas áreas de trabajo, se están tomando distintas áreas de trabajo y dando la ropa, y creo que ese es un problema que salió del foco. El otro problema que nos tuvo en jaque hasta hace muy poco, y ese plano que tenés vos ahí hablando del tema de recolección de residuos tiene que ver con eso. Vos sabés que para hacer la recolección de residuos queríamos recuperar lo que era la recolección de servicio, la totalidad nocturno. ¿Por qué? Porque si no es así, al otro día la gente se levanta y ve bolsas desparramadas, que son las bolsas que quedaron durante la noche, los perros la arrastran, etcétera. Y recién al otro día tienen que salir a hacer la recolección nocturna. Por lo tanto, tenés que contar con 5 camiones sí o sí y uno de repuesto. Y realmente era arreglar un camión y se rompía otro, arreglar 2 y, bueno, permanentemente fue una lucha que siguió hasta ahora. Lo mismo en otro tema que por ejemplo, la gente puede pasar desapercibido. A mí me decí que fue una época llovedora. Lo que hace que aumenten los pastos, pero que también, vos te acordás de ese verano donde era incendio en pastizales permanentemente. No, en ese aspecto sí. Eso nos favoreció. Ahora, cuando entramos de 15 desmalezadoras había 7 quemadas. Arreglábamos 3 tractores que tienen mayor capacidad de superficie, de desmalezado, se rompían 2 y teníamos que empezar de vuelta. Fue otra de las cosas que la gente no tiene por qué estar en condición, no tiene por qué saberlo, pero yo tengo la obligación de decírselo, no como, a ver, yo soy un jugador de fútbol, que juego con esguince en los 2 tobillos. Cuando vos me tenés que poner la puntuación de cómo jugué, vos me pones 3 o me pones 2, de 0 a 10 me pones 2 puntos. Después te enterás que yo jugué con los 2 tobillos esguinzados y decís, bueno, hay un atenuante.
¿Cuánto jugó? 2 puntos. Yo la puntuación no la cambio, fue 2 puntos. Pero había un atenuante, tenía los 2 tobillos esguinzados. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Trabajamos de alguna manera con esguince en distintas áreas de la municipalidad. Y recién lo pudimos acomodar ahora. El tema de los 100 días para mí es simbólico. Hoy envié la nota al jefe de gabinete que cada área acercara el resumen de logros, de proyectos en vía de concreción, no de proyectos soñados, sino de proyectos que se estén concretando, aunque hoy por hoy no esté el resultado, de avances, etcétera, porque a veces tendemos a enfocarnos en cosas fundamentales y perdemos de vista todo el trabajo cotidiano que se va haciendo en distintas áreas. Hoy pedí que todas las áreas municipales envíen el resumen de sus 100 días de gestión. Por ahí nos vamos a encontrar con muchas más cosas positivas de las que realmente quizás aparecen. Esa era una parte de las preguntas, el recurso humano. ¿Y la otra parte de la pregunta, Ricardo, era? No, está bien, o sea, el contexto era ese, ¿no? Días pasados se echó a rodar una cifra de desempleo en Pringles. ¿Ustedes tienen esa cifra? No, la actualizada no, la última que tenemos. A ver, de lo más serio que se hace, no de lo más serio que se hace, de lo más comparable que se hace, porque vos cada vez que haces una encuesta tenés que hacerlo tomando las mismas variables. Si no lo haces tomando las mismas variables, pasa como cuando pasaba con el INDEC, que subís el champán, ingresás el caviar, bajás el poroto y siempre te va a dar distinto. Entonces yo soy de la idea de una misma encuesta repetirlo a lo largo del tiempo y para ver esas variables justamente cómo se van modificando. La última encuesta que hay creo que es del año 2013 o 2014, de la encuesta de indicadores de mercado de trabajo, etcétera, que nos daba un porcentaje de desocupación y subocupación alto. Ahora, eso también tiene trampa. Fíjate que consideran un menor trabajando es un ingreso en la familia y baja la desocupación, lo que es un disparate, porque es, por un lado vos decís... Sí, incluidos los planes. Incluidos los planes también, es decir, son cifras infladas. ¿Cuáles son estas cifras? No, quería saberlas del área municipal, porque se hablaba, se hablaba de un 20% de desempleo más el subempleo que nadie se anima. Bueno, pero esas son las cifras que yo te digo, no son actualizadas, deben ser del año 2014. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la gestión municipal? ¿Con respecto a eso? Sí, con respecto a desempleo. Mira, vamos a empezar por... Vos sabés que acá viene muchísima cantidad de gente a pedir trabajo. Pero eso tiene otra vuelta de tuerca negativa. No viene a pedir trabajo, viene a pedir trabajo municipal. Y la verdad es que el trabajo municipal hay que hacer un trabajo muy fino, de manera de no generar un conflicto social, que vos ya me lo has escuchado decir, desde dos vertientes. A mí no me preocupa tanto la explosión, la manifestación del conflicto social, sino del conflicto social agónico que se manifiesta con un corte en la cadena de pagos, no a Pérez Compán, sino al almacén de barrio, al supermercado, a la falta de pago de luz o de agua que lleva el corte, etcétera. Eso me preocupa muchísimo más que lo que puede ser el otro tipo de conflicto social. Pringles tiene se han reducido aproximadamente 30, yo creo que fin de abril vamos a estar en 40 empleados menos, lo que lleva casi a 10 empleados por mes, en forma no traumática, porque son empleados que o no están cumplimentando, empleados que renuncian, empleados que jubilan, etcétera. Tenemos pensado dos cosas que pueden ser un incentivo voluntario para lo que es el retiro de la gente municipal buscando otra actividad, pero prefiero primero tenerla bien terminada, ver que sea legal, avalada por Tribunal de Cuentas, por los organismos correspondientes, es decir, si esta medida es válida,
para recién después darlas a conocer durante este año y durante el año 2017 fundamentalmente. Por lo tanto, así como a veces hablamos que el agro dejó de ser fuente de trabajo, no porque sea malo o bueno, sino porque la tecnificación saca, la verdad es que la municipalidad de Pringles puede funcionar con 900 empleados. El tema es cómo vamos a lo largo de los 4 años llegando a esos 900 empleados sin afectar las áreas municipales y sin afectar la realidad social. Con una característica particular, está deformado el área municipal. Hay áreas donde hay muchos empleados, mejor dicho, hay sectores, puede ser el administrativo, que tiene sobredimensionamiento de empleados, y faltan otros que son rubros muy específicos. Yo no puedo decir, saco 3 enfermeras y dejo las vacantes. Si saco 3 enfermeras, tengo que poner 3 enfermeras, que es un recurso humano que se capacitó durante tantos años. No tengo la posibilidad de decir, acá disminuyo la cantidad de empleados generales. Las tengo que cubrir sí o sí. Hay especialidades o algunas otras que requieren aptitudes especiales y actitudes especiales que tienen que ser cubiertas. Y otras simplemente tenemos que hacer una rotación de personal de manera de ir cubriendo las áreas que tenemos flacas. Desde el otro punto de vista, ya no desde el punto de vista público, sino desde el punto de vista privado, hoy a las 19 horas aproximadamente va a haber una conferencia de prensa con lo que está haciendo la Dirección de Producción, Asuntos Rurales y Turismo, a cargo de Oscar Rossi, que es no solo, hasta ahora la respuesta que daba la municipalidad eran los subsidios rotatorios que se daban desde la Dirección de Producción, donde había una comisión evaluadora de emprendimiento formado por el Consejo Deliberante y formado por el Ejecutivo. El año anterior se dio 0 pesos en cuanto a esos emprendimientos. Se evaluaron este año y los que correspondían el año anterior se tienen que pagar ahora, porque vuelvo a decir, el año anterior, desde ese punto de vista de los emprendimientos productivos, no se destinó 1 peso a eso. Como habíamos dicho en campaña, ese presupuesto creció. Si hubiera existido el año anterior sería el 300% más, porque eran 400.000 pesos aproximadamente, y este año se va a destinar 1,5 millones, pero como encima del año anterior no se dio ninguno, bueno, la diferencia de porcentaje es mayor. Pero también el trabajo del DIPROCO no era solo ese, era vincular con organismos, con un montón de organismos que ofrecen instrumentos que hoy por hoy son factibles para muchos pringlenses. Son préstamos con años de gracia, baja tasa de interés, donde se tienen que cumplir, donde hay distintos cupos, algunos son hasta 18.000 pesos, otros son hasta 60.000 pesos, donde uno empieza a tejer una telaraña mayor. Por lo tanto, yo creo que no va a ser 1,5 millones lo que se va a dar para el tema incentivo en la parte privada. Y por otra parte, vamos a respetar también lo que dijimos en campaña, que de ese 1,5 millones, el 30% van a ser para emprendimientos que quieran nacer, pero que el 70% van a ser para pequeñas y medianas empresas que pueden crecer, que son empresas que ya están instaladas, claro, pequeñas empresas. Sí, porque el gran problema es que siempre hablamos de proyectos nuevos y hay muchos que están funcionando, que pueden tener problemas y que también hay que asistir. Que pueden tener problemas, pero aparte... La pregunta es, Carlitos, ¿no es demasiado exiguo ese 1,5 millones? ¿No debería ser, pero por supuesto, no debería ser al menos dejarlo establecido como el 1% del presupuesto? Habida cuenta que el presupuesto de este año rondará los 230, 240 Está bien, millones. Yo cuando evalúo las cosas no las evalúo de bien o mal, sino las evalúo mejor o peor. Yo creo que este año el esfuerzo hecho en ese sentido, pasar de 0 pesos a pasar a un monto potencial que yo me animaría a decirte hoy que puede llegar a ser en conjunto de 6 millones, 8 millones, es un enorme mejoramiento. Esperemos que en el año 2019, cuando entreguemos, la cifra sea cercana a la que vos decís.
Es más, yo creo que vamos a estar obligados a que sea así si realmente lo que queremos es que haya una mayor iniciativa en todo lo que es el sector público. No te quiero robar mucho tiempo, Carlitos, sé que te están esperando. 2 o 3 posibles respuestas rápidas. Guardia Urbana, le has puesto mucho énfasis a esto. Sí. Sintetizárselo a la gente en pocas palabras, esta falta de presencia del municipio en la calle y cómo lo piensan con la Guardia Urbana implementarlo. Bueno, te lo sintetizo mucho, tal cual. Es lo que acabas de decir vos. Es la síntesis plena. Nosotros, a ver, vos estás frente a un semáforo en rojo y ves que no viene coche de ningún lado. Y por ahí te puede agarrar la tentación de pasar el semáforo en rojo, porque si no viene nadie de derecha, de izquierda, de frente y no tengo nadie atrás. Si hay un móvil estatal, oficial, en cercanía, no lo haces. Si hay alguien que está pensando en romper un foco, en hacer un acto de vandalismo y ve la presencia, un vehículo oficial, público, vigilando, registrando, no lo va a hacer. Yo creo que hay que nuclear la Guardia Urbana. El otro día me decían, ¿cuándo empieza? Cuando lo apruebe el Consejo, porque hasta ahora se ha dado al revés. Nosotros lo presentábamos como Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo lo vetaba, diciendo que ya había una Guardia Urbana que en realidad no era tal, era una vigilancia urbana nocturna. El tema es dotarlo, en este traspaso de empleados que hay, dotarlo de empleados que tengan la actitud y aptitud necesaria para cubrir ese lugar, dotarlo de algún móvil más, coordinar para que donde haya móviles policiales, ahí hay un trabajo muy importante del director de seguridad, donde haya móviles policiales no tienen que estar los móviles de Guardia Urbana, pero la verdad es que va mucho más. En la persona de Guardia Urbana lo hemos pensado hasta, lo que te digo te puede sonar un disparate, pero hasta que te sirva de un orientador turístico, de una persona que llega a Pringles, es el concepto que realmente tiene de Guardia Urbana en otros lados, y que sean personas que se hayan capacitado en resucitación cardiopulmonar, y sean personas que, es decir, el concepto de Guardia Urbana es el Estado, lo que acabas de decir vos, el Estado ocupando el espacio público, que se va a combinar también con otro factor más. Vos sabés que antes del 30 de abril va a llegar el fondo correspondiente a seguridad, un porcentaje del fondo correspondiente a seguridad que depende del endeudamiento de la gobernadora, de María Eugenia Vidal. De eso corresponde un porcentaje a infraestructura y un porcentaje a seguridad. En el tema de seguridad nosotros queremos poner mucho el énfasis en las cámaras de seguridad. Y después, otra cosa que a vos creo que te va a llenar de alegría, estamos trabajando mucho, porque me lo planteaste un día hasta como desafío, te diría yo. Estamos trabajando mucho en temas que van a ser al control de tránsito, pero no recursos humanos. Pues fíjate que cuando vos entras a Bahía Blanca, te dice radar vigila, y vos ves cómo han disminuido, cómo todos levantan el piecito del acelerador, ¿no? Y más lo van a levantar cuando le empiece a llegar una multa. Entonces estamos trabajando en ese tema, en el tema de, se va a combinar lo de control de tránsito, la mayor cantidad de cámaras de seguridad y de mejor calidad que las que están ahora, tanto acá como en la localidad de Indio Rico y en los accesos. Eso es algo que en poco tiempo más vamos a dar anuncios oficiales, pero para que se vea que forma parte de un plan integral de lo que es la seguridad, no la seguridad pública con respecto al delito, que es algo que preocupa. Hasta ahí hablamos de esquemas, ¿no es cierto? Muy, muy importante, por cierto. Luego viene la otra parte, la rigidez en la aplicación de las ordenanzas. Sí. ¿Eso va a ser así? Sí. En algunos puntos hay baches o vacíos en las ordenanzas. Si vos te referís a la multa, por ejemplo, nosotros... No, me refiero a la multa, al secuestro de vehículos, es decir, a lo que corresponda en cada caso. Bueno, vos fíjate que ya hubo. Hubo el primero, que yo pensé que
que iban a hacer cola para insultarme, y sin embargo la comunidad se mostró satisfecha, salvo los que les secuestrabas el vehículo. La comunidad en conjunto se mostró satisfecha con respecto a todo eso. Dejó el tandal. Después se hicieron otros operativos, pero bien han tomado menos precauciones o se habrán hecho en días de menor movimiento, pero el resultado es mucho menor. Y yo tengo acá la constancia, porque yo soy el que firmo los planes, el que acepto los planes del pago de las multas, que me vienen del juzgado de faltas. Se estableció que la multa establecida se paga en 6 cuotas de tanto, firma la persona que tiene que pagar la multa y tengo que firmar yo como contraparte aceptando ese plan de pago. Y realmente yo pregunté en su momento, me llamó la atención si siempre había sido así, y lo que me dicen las personas que están a cargo es que siempre hubo planes de regularización de las multas, pero que planes de pagos de las multas, pero que se advierte mayor cantidad ahora. Incluso hay una que me interesa especialmente, quiero ver cuántas multas hay por el tema de infracciones por animales sueltos y cuánto había años anteriores. Porque recuerdo que en su momento nosotros pedimos, yo hoy firmo multas con respecto a eso, planes de pago de las multas con respecto a eso, y en otras oportunidades hemos pedido al Consejo Deliberante y había habido en un año 0 multa, claro, con respecto a eso. Imposible. Una preocupación de áreas urbanas de Pringles y fundamentalmente rurales. Esto tiene que ver con las lluvias, esto tiene que ver con un estudio que está durmiendo en el Consejo Deliberante. No se estimó en el presupuesto actual. ¿Sabés más o menos a lo que me refiero? Sí. ¿No sería bueno impulsarlo? No, está, mirá, yo te explico cómo fue la conformación del presupuesto actual. Lo primero que quisimos fue sincerarlo. ¿Sincerar qué significa? ¿Cuál es el presupuesto de libre disponibilidad en cuanto a coparticipación y en cuanto a las tasas? De ahí que algunos salieron diciendo no hay obra pública. Nosotros teníamos que mentir en el presupuesto si queríamos mostrar la obra pública que querían todos. Si en asfalto se preveía con el plan plurianual de asfalto aproximadamente 7 cuadras de asfalto por año, y nosotros después de la reunión del 2 de mayo traemos 20 cuadras de asfalto, por darte solo un ejemplo, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el objetivo? Lo estamos cumpliendo. El tema es, nosotros las prioridades que pusimos en provincias son el tema hídrico, el tema de emergencia hídrica, cloacas del barrio Roque de Indio Rico, Boulevard 40, dársela a la Ruta 51, que no nos corresponde pero está, el inconcluso Plan Federal de Vivienda, la reactivación o recreación de la planta de servicios sólidos urbanos. Ese es el total, que es un monto millonario, es un monto similar al presupuesto municipal puesto aparte. Nosotros podríamos inflar cifras y dar a conocer un presupuesto que le resulte optimista según algunos. Preferimos sincerarlo y hacer como hacen otros municipios, fondos afectados es para cuestiones afectadas. En estos días, en el 4 de abril creo que es, se elevan al Consejo Deliberante las obras que se van a hacer con el Fondo Educativo, con el Fondo de la Soja, etcétera, todas cosas que no fueron al presupuesto porque tenían... ¿Y vos pensás que este estudio de cuencas... Sí. Te lo garantizo. Muy bien. Yo te lo garantizo. 2 preguntas finales que tienen que ver con la localidad de Indio Rico, que no se escucha habitualmente. Una es el viejo problema de Indio Rico del arsénico en agua. Sí. Y la otra tiene que ver con alguna compulsa que hemos hecho con gente conocida que habla de la elección del delegado no ya como un tema de decisión del intendente, del que esté sí, o el próximo, sino hacerlo a través de una elección. En realidad, en un momento cuando estaba en la radio de Indio Rico, me lo reprocharon, dicen, ustedes lo prometieron, qué sé yo, nosotros no lo habíamos prometido. Lo había prometido otro partido político y el
y el director y conductor del programa de radio allá lo reconoció, que era la propuesta de otro partido político. Nosotros lo que planteábamos es, teniendo 2 concejales, un delegado donde se pudieran hacer audiencias públicas periódicas, planteando los distintos problemas, la gente cara a cara, planteando los distintos problemas que hay. Donde a partir de esas audiencias públicas uno ve la respuesta del delegado o la cantidad de problemas que son resueltos y no son resueltos, y puede disponer como intendente el reemplazo, la confirmación del delegado, o admitiendo fallas que puede haber de acá con respecto a Indio Rico. Eso es lo que dije antes y eso es lo que dije después de ser electo intendente. Planteábamos, aparte de las audiencias públicas, otra cuestión, el presupuesto participativo. El presupuesto participativo, después de una audiencia pública, determinar de un monto determinado, que en un proyecto de resolución que yo había hecho siendo concejal, la comunidad determine a dónde, qué obra pública o no, o qué otra cuestión, este monto de libre disponibilidad, a dónde lo afectamos, para dar respuesta a lo que la gente considere problemática esencial. Yo no descarto eso que decís vos, lo tengo como una posibilidad más. Lo de la audiencia pública y presupuesto fue compromiso de campaña y va a ser el 30 de julio, aparentemente es probable que larguemos la convocatoria para que durante todo el mes de agosto se puede hacer la audiencia pública con respecto al presupuesto participativo, para incluirlo el 30 de octubre, para que en el 2017 haya un presupuesto participativo hecho en los indiorricenses. Y el tema del arsénico, también hay un proyecto que es con respecto a una planta potabilizadora que, bueno, si te acordás que con Danuncio lo presentamos sí. como una de las posibilidades de hacer. Bueno, la última pregunta sería, estuviste durante muchos años trabajando en el municipio. Lo tuyo al final fue estar a cargo de una de las áreas complejas de un municipio como es la social. ¿Cuál es la diferencia con el Ejecutivo? ¿Y te sentís cómodo? Total, la diferencia es total. A ver, si me siento cómodo. Vos sabés que una de las yo a veces salgo a dar vuelta sin sentido, me calma y aparte veo cosas que me enojan, cómo no se está haciendo esto, cuándo hacemos esta obra, uy mirá, están tapados los tubos. Vos, aunque no lo creas, eso es un trabajo permanente de evaluación que hago de Pringles. Me agarro muchas amarguras, muchas broncas, etc. Recuerdo cuando estábamos antes de las PASO. Es más, estábamos en la predefinición dentro de Compromiso Pringles. Y yo iba por la ruta, iba a La Tacuarita y de ahí me fui por la ruta que va a Coronel Suárez, miro Pringles desde lejos y le digo a mi señora, ¿me imaginás como intendente de la ciudad? Dice, sí, lo que no entiendo es por qué. Dice, no entiendo tu necesidad, dice, si así estás relativamente cómodo que yo. Entonces le digo, ¿sabés lo que pasa? No me rige el principio no se lo dije de esta manera, pero lo quiero resumir así. No es el principio del placer, sino el principio del deber. Yo siento que puedo hacer algo por la comunidad. Con respecto a cómo es el área de trabajo, para mí fue un salto enorme pasar de ser asistente social a ser concejal, porque siendo asistente social yo hablaba, mira, en los 3 meses de campaña, cuando fui por primera vez concejal en el año 2009, aparecí más veces en los medios que en los últimos 7 años de trabajo social. O sea, yo aparecía en los medios una vez cada cuando, hablando de temas en que era solidísimo. Tercera edad, suicidio, adicciones, eran temas donde yo fabricaba las estadísticas, y al decir fabricaba es
no las inventaba, las fabricaba, cruzaba datos de distintos padrones. Por lo tanto, cuando decía algo, lo decía con la autoridad total de saber de lo que estaba hablando. Pasar a ser concejal, ya me tuve que habituar a hablar mucho más seguido, a salir por los medios mucho más seguidos y a estudiar un montón de problemas de legislación, de economía, de educación, de un montón de temas que tenía que aprender con respecto a esos temas. Y hablar de intendente es mucho más, porque ya no es hablar, es ejecutar para resolver. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Que con lo anterior yo podía tener un error de apreciación. Hoy mi error de apreciación al estar en el Ejecutivo es una profundización del problema o una no resolución del problema. Me impacta directamente. Entonces, y lamentablemente, tengo que decirlo, sigue viniendo muchísima gente esperando encontrar al asistente social Carlos Berterré. ¿Y por qué te digo lamentablemente? Hay gente que me manda: Carlos, ¿no me podrás conseguir una bolsa de alimentos? Capaz que se quedaron en la época en que yo trabajaba en Acción Social y había una persona discapacitada y yo le decía: ¿para qué vas a ir hasta Acción Social? Yo te llevo la bolsa de alimentos. Bueno, hoy te hacen el mismo planteo, y en ese momento quizás yo esté reunido en La Plata con la gobernadora, como me ha pasado, estar recibiendo mensajes con la gobernadora o con un fiscal general, etcétera. Entonces, es sentir también, de alguna manera, que la gente que siempre me vio en determinado rol pueda decir: esta persona cambió. Sí, cambié, no cambié como persona, cambió el rol que debo desempeñar yo. Y hoy tengo que estar en un montón de áreas más, y eso implica estar menos en lo social. Que por otra parte, me quedo con la tranquilidad de conciencia que deposité el área social en las mejores personas que las podía depositar. Porque Silvia Cherubini, secretaria de Desarrollo Social, yo insisto, es la mejor trabajadora social que tiene Pringles. Y Lucrecia Sánchez, directora de Acción Social, es una de las personas que más laburadoras y más metedoras también en todo lo que es acción social. Por lo tanto, eso me debería librar del complejo de culpa de decir: pucha, no lo puedo atender, no puedo adentrarme en este problema social, pero el rol mío cambió mucho. Y eso me genera actitudes o sensaciones ambivalentes. Le damos la tranquilidad a los ciudadanos de Pringles que el timón está en buenas manos. Miren, la primera tranquilidad es saber que el timón está en manos de alguien. Digo porque se insistió mucho en estos 3 meses: el intendente no está, el intendente no aparece, etcétera. Y lo primero que hay que decir es que el gabinete, cada vez que sale a hablar, lo hace porque yo le digo que salga a hablar. Lo que pasa es que se van a tener que acostumbrar. Se vino de otros intendentes con figuras muy fuertes, tipo Menzi, pues Cabuso, no sé. Altas exposiciones. Y Oreste, altísima exposición. Y de repente se encuentra con una persona que no está saliendo todos los días, que ahora me ha tocado salir, ayer salí, hoy salgo el día del Día de la Memoria también, pero que en general trato de delegar en quién es la persona que puede brindar mejor información en el tema. No sé, Pellegrinelli. Pues tiene que salir Pellegrinelli. Y el día de mañana también se van a tener que acostumbrar a que no voy a cortar la cinta yo siempre, que por ahí lo va a cortar el funcionario que más trabajó con el funcionario provincial que lo ayudó a hacer. Entonces, esto, te digo la verdad, no estoy dispuesto a cambiarlo, Ricardo. O sea, es una convicción de que para mí el intendente tiene que trabajar, tiene que estar, el timón está firme, yo sé a dónde quiero ir y yo sé en el 2009 a dónde voy a llegar, a dónde quiero llegar, a dónde voy a llegar. Dentro de ese trayecto va a haber muchas amarguras, como nos tocó, y sensación de frustración, como nos tocó vivir en este primer, te iba a decir semestre, ni siquiera semestre, en estos primeros días, pero yo creo que fines de abril, mayo, junio, empieza una etapa de equilibrio y de desarrollo en lo que va a ser Coronel Pringles. Así que la gente que se quede tranquila.
Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos.